No soy nadie, fue lo que dijo mi madre con una sonrisa burlona. Minutos antes de que todo cambiara, antes de que la novia de mi hermano escribiera mi nombre en Google y descubriera la verdad que yo había ocultado durante años, quizá más por autoprotección que por cualquier otro motivo, porque yo, Carolina Fonseca, recién cumplidos los 32 años, estaba sentada en esa mesa de comedor de madera oscura, envuelta en la pompa de una celebración que nunca fue mía, donde cada silla parecía más un pedestal para el orgullo ajeno que un lugar para ser vista de verdad. Y en ese instante en que todo sucedió, supe que mi invisibilidad familiar estaba a punto de hacerse añicos, porque detrás de los manteles, del lino y la porcelana heredada de mi abuela, allí donde mi madre Bárbara reinaba con su cabello impecablemente teñido y su eterno aire de superioridad, donde mi padre Sergio se encogía en silencio, tratando de equilibrar la armonía con la pasividad, donde mi hermano Leandro era adorado como un semidios de méritos infinitos. Allí mismo, sentada al extremo de la mesa. Como siempre, yo era, una vez más, la sombra, la que lee, la que escribe, la que nunca fue tomada en serio, la que ganaba premios y los escondía en el maletín, la que publicaba textos y no los mencionaba en la cena, la que creció aprendiendo que todo lo que salía de mi boca era ignorable, que cualquier orgullo por mí era siempre condicional, subordinado al brillo de Leandro, el hijo prodigio, el orgullo de la familia, el abogado que consiguió ser socio antes de los 35, el hombre que salía con la mujer perfecta. Y era precisamente esa mujer, Amanda, la prometida de mi hermano, quien lo cambiaría todo con una simple búsqueda en el móvil, una búsqueda que rompería años de silencio, de ausencia de reconocimiento, de palabras cortadas, de premios ignorados, de noches solitarias escribiendo sin tener a quién contárselo. Porque mientras ellos enmarcaban cada trofeo deportivo de Leandro y llenaban la sala con sus certificados, la única vez que mi madre leyó algo que yo escribí fue cuando tenía 8 años y escribí una historia sobre una niña que hablaba con los animales. Una historia que dejó en la encimera de la cocina diciendo, «Qué bonito, cariño», antes de decirme que me fuera de allí porque estaban ocupados preparando la feria de ciencias de mi hermano, y días después encontré ese papel manchado de café, olvidado al lado de la cafetera, como si fuera solo un borrador sin importancia, y quizá fue entonces cuando aprendí que mi voz no sería escuchada, que lo que escribía era solo un pasatiempo, que mi pasión por contar historias no era digna de atención, que mi brillo siempre sería eclipsado por alguien que, por alguna razón, era más digno de ser amado. E incluso cuando gané concursos de escritura, cuando mis textos comenzaron a aparecer en periódicos y revistas para adolescentes, cuando fui seleccionada para antologías literarias, mi padre solo decía que lo importante era asegurarme un futuro sólido, que escribir era bonito, pero que lo que daba estabilidad era un trabajo de verdad, y mi madre ni siquiera mencionaba mis logros a sus amigas del club, prefiriendo hablar de las medallas de Leandro o de su nueva novia. Y cuando finalmente conseguí una beca para estudiar literatura en São Paulo, mi madre me dijo que duraría 6 meses antes de volver a casa pidiendo trabajo, pero me quedé, aguanté, y aunque compartía un apartamento minúsculo con 2 compañeras y trabajaba de camarera, seguí escribiendo, noche tras noche, con los ojos ardientes de sueño, con los dedos doloridos de tanto teclear, recibiendo una avalancha de rechazos, de editoriales que solo me hacían escribir más, como si cada no fuera una coma en el camino hacia el sí, y el sí llegó, primero con relatos publicados aquí y allá, luego con una recopilación elogiada por la crítica, luego con una novela que me llevó a ferias literarias en Brasil y en el extranjero, que ganó premios y me hizo ser invitada a dar conferencias en universidades donde yo misma nunca habría sido aceptada, y aún así, en las pocas ocasiones en que iba a visitar a mis padres, mi madre me preguntaba si seguía trabajando con esos libritos. Mi padre me decía que Leandro había sido ascendido y que Amanda era de una familia respetable, con un padre médico y todo, y yo sonreía, asentía y cambiaba de tema, porque hablar de mí con ellos era como gritar bajo el agua, un intento vano de ser escuchada por quienes ya habían decidido que yo era irrelevante.
Y por eso, la noche en que todo se derrumbó, no esperaba nada diferente, solo otra cena en la que yo sería la comparsa del espectáculo de Leandro. Solo que Amanda no era como los demás invitados, era observadora, sensible, curiosa. Y cuando mi madre respondió con una risa, «Ah, Carolina escribe, hace cosas con libros, nada del otro mundo», y a la inocente pregunta de Amanda sobre a qué me dedicaba, ella no lo dejó pasar, y mientras todos retomaban sus conversaciones sobre el buffet de la boda, Amanda tecleaba mi nombre en el móvil, y me di cuenta cuando frunció el ceño. Di cuenta cuando el móvil le tembló en las manos, cuando sus ojos pasaron de una expresión neutra a una de sorpresa, luego de asombro, y finalmente de admiración. Y me di cuenta cuando me miró con ese brillo en los ojos de quien acaba de encontrar algo que no esperaba. Y entonces dijo, con voz clara, delante de todos, «¿Carolina Fonseca? ¿Eres Carolina Fonseca?» Y nadie lo entendió de inmediato, ni mi madre, que aún masticaba con pose, ni mi padre, que cortaba el roast beef, ni Leandro, que jugaba con la copa de vino. Y entonces Amanda giró la pantalla del móvil y leyó en voz alta, «Carolina Fonseca, autora galardonada de Sobas Aguas Silenciosas y O Peso Donaundito, ganadora del premio Jabuti y del premio Océanos, con obras traducidas a 5 idiomas». Y el silencio cayó como una losa en medio de la sala. Y solo entonces mi hermano me miró como si me viera por primera vez. Y mi madre, con voz temblorosa, preguntó si era alguna broma. Y Amanda, sin entender cómo podían no saberlo, siguió hablando de los premios, de las entrevistas, de la adaptación cinematográfica de mi segunda obra que pronto comenzaría a rodarse. Y yo allí, parada, con el corazón acelerado, sin saber si huía o si finalmente me enfrentaba a ello. Y fue entonces cuando Leandro, aún atónito, me preguntó por qué nunca lo había contado. Y yo le dije que lo había intentado, muchas veces, pero que nunca me habían escuchado, que cada vez que intentaba mencionar algo sobre mi trabajo, la conversación se desviaba hacia otro logro de mi hermano, y que después de tanto tiempo de ignorarme, dejé de intentarlo. Y entonces mi madre comenzó a recordar, tratando de justificarse, diciendo que debía haberse confundido, que tal vez había recibido los libros que le envié, pero que con el ajetreo de la casa debían haberse perdido. Y entonces mi padre pidió ver el móvil, y leyó cada línea con atención, y por primera vez en años vi orgullo en sus ojos, un orgullo contenido, silencioso, pero verdadero. Y Amanda, tratando de suavizar el ambiente, dijo que había leído mi libro en el club de lectura y que había llorado en varios pasajes, que mis palabras habían conmovido a personas que nunca había conocido, que mi escritura tenía fuerza. Y entonces Leandro, mirándome con una nueva expresión, se disculpó. Dijo que nunca se había dado cuenta de lo mucho que me había dejado de lado. Y yo sonreí con tristeza, porque no era solo él, era toda una estructura, una forma de amar condicionada a lo que se podía exhibir en el salón. Y allí, en medio de esa cena que no era sobre mí, finalmente me vieron, no por querer ser el centro de atención, sino por haber resistido el tiempo suficiente, hasta que mi voz atravesó los muros del silencio. Y cuando mi madre me preguntó por qué no lo contaba con orgullo, le respondí que el orgullo no es algo que se grita cuando nunca se ha sido escuchado, que guardar para mí lo que había construido era un mecanismo de defensa, no un secreto. Y entonces Amanda me pidió que leyera un fragmento de uno de mis libros en la fiesta de compromiso, y mi hermano me apoyó, e incluso mi padre dijo que compraría mis libros y los recomendaría a su club de lectura. Y algo allí, esa noche, se reconfiguró, no del todo, pero como un primer paso hacia algo nuevo. Y días después, recibí un paquete de mi madre con mis libros dentro, con una carta diciendo que había empezado a leerlos y que estaba tratando de entenderlos. Y mi padre me llamó para discutir un capítulo entero, y mi hermano empezó a enviarme mensajes preguntándome por la nueva novela que estaba escribiendo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo vista por quienes siempre habían estado ciegos, no porque gritara más fuerte, sino porque nunca dejé de hablar, aunque nadie me escuchara. Y así fue como esa búsqueda en Google se convirtió en un punto de inflexión,
no solo para ellos, sino para mí, que pasé años dividida entre la hija olvidada y la escritora respetada. Ahora, por fin, pudiendo ser las dos cosas al mismo tiempo. Y aunque el pasado no se podía rehacer, el futuro aún se podía escribir, por mí, con mi voz, a mi manera.